La primera presentación, la primera conferencia de Pepa, habíamos titulado Mirada a nuestra realidad, fracturas vitales, ¿no? Ese mirar a la realidad y ver que nos encontramos allá, ¿no? Nos encontrábamos cosas feas, ¿no? Pero es verdad que de repente aparecía como una chispa que nos hablaba de los sueños, ¿no? De los portadores y las portadoras de sueños, ¿no? Tenemos capacidad para generar sueños y ya los estamos haciendo. Y en esta segunda ponencia lo que vamos a hacer va a ser precisamente eso, atrevernos a soñar, ¿no? No vamos a no mirar la realidad. Tenemos una realidad y además queremos estar en esa realidad, en esta realidad sangrante, dura, pero queremos estar en ella. Entonces vamos a dar paso a la segunda parte de la ponencia. Algunos avisos así. En la carpetilla está esta hojita pequeña que, bueno, pues que permite, si en algún momento alguna persona queréis hacer alguna aportación, alguna pregunta a Pepa, bueno, pues la podéis escribir y habrá alguien por los lados de pie para que se la podáis pasar y entonces, bueno, pues aquí intentamos ajustarlas un poco y tratar de ir dándole respuestas o comentándolas. Es una cosita. También en la carpeta está la hoja de evaluación, la vamos rellenando y, bueno, cuando termine, y aquí en el escenario pondremos una caja donde se puedan ir dejando las evaluaciones una vez cumplimentadas. También, y como otros años, mucha gente nos decís o comentamos el poder aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay otra caja, esta caja roja que está aquí, que tiene una especie como de hucha, por si alguna persona, bueno, pues quiere colaborar para el pago de lo que hemos comido, de los viajes, de los desplazamientos, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está, con libertad para que cada quien aporte o no aporte lo que quiera o pueda. Yo creo, y bueno, lo que hemos hecho ha sido ajustar un poquito más los horarios, entonces vamos a poder hacer como para poder ir a la comida con la Pico en torno a las 2:30, 3 menos cuarto. Nos da tiempo porque luego los autobuses pues están previstos que puedan salir algunos a las 3:30, 4 menos cuarto, 4, entonces bueno, pues nos dará tiempo, ¿vale? Entonces bueno, de nuevo le dejamos la palabra a Pepa y en este caso, bueno, en este momento con eso, ¿no? Vamos a atrevernos a soñar. Bueno, pues después de este maravilloso cuento de Gioconda que nos ha contado este compañero, ¿verdad? Vamos a seguir apostando por el tráfico de sueños a tope, ¿no? Terminaba el cuento diciendo que en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte, ¿no? Bien, pues ¿cuáles serían algunos? A mí se me ocurrieron estos, pero si nos ponemos a dialogar habrá muchos más. A mí se me ocurrieron estos desde mi contexto y desde los sueños en los que ando, pero seguro que hay muchos más, que la idea también es poder compartirlos. Algunos sueños imprescindibles que tenemos que seguir traficando para la custodia del bien común, para sostener el cielo, para que no se nos venga el bien común abajo, ¿no? Como nos decía el cuento zapatista. Ah, bueno, perdón, es que ahí tengo el cuento, perdón. Vale, ok. ¿Cuáles serían algunos de esos sueños imprescindibles que traficar para la custodia del bien común, ¿no? Pero quizá lo primero de todo es que el tráfico de sueños tiene que partir, hacernos traficantes de sueños, de esos sueños que portamos, tiene que partir de una conciencia previa. No vamos a dar nada por evidente, ¿verdad? Sino que vamos a ser como más conscientes. Una conciencia previa que tiene que ver con algo que he dicho al principio, que es que el cambio que buscamos implica que tenemos que seguir despertando y despertando colectivamente y despertar también con otros y con otras a que lo que estamos viviendo es un sueño de cruel inhumanidad, como decía John Sobrino, despertar de esta pesadilla, ¿no? Ganar más gente para aportar por los sueños, ¿no? Esta pesadilla de cruel inhumanidad que ofrece el capitalismo neoliberal y sus valores, ¿no? Conlleva, como dice Óscar Mateos, conlleva que desbordemos el sistema por abajo. ¿Qué quiere decir eso? Conlleva una reconversión a otros valores, a los valores del Evangelio.
una transformación cultural, ¿no? Cómo educarnos y reeducarnos en los valores de la comunidad, en el valor de la dignidad de la persona como un valor sagrado, en el valor de la cooperación y del bien común, en el valor de la gratuidad, en el valor de la justicia, en el valor de que ninguna persona puede ser instrumentalizada, en el valor del cuidado de la vida, ¿no? Es decir, un desbordamiento por abajo del sistema, como dice Óscar Mateos, una transformación cultural. Por eso es tan importante no solo lo que hacemos, sino cómo compartir lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hacemos, cómo educar y seguir educándonos con otros y con otras, para transformar conciencias, nuestra conciencia y también hábitos. Cómo ayudarnos a desobedecer, en el sentido más evangélico de la palabra, a los dioses de esta nueva religión que, como dicen algunos, es el capitalismo neoliberal y sus dogmas, ¿no? ¿Cuál es un dogma del capitalismo neoliberal? El dios mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son sus templos? Pues, por ejemplo, algunos dicen, los ecologistas dicen, los grandes almacenes, las grandes transnacionales. ¿Cuál es el ideal de lo humano de esta religión que se llama capitalismo neoliberal? Y dice Amaya Pérez Orozco, esta economista, dice el modelo BVA, es decir, que el paradigma de lo humano es blanco y por lo tanto si no eres blanco, allá tú, es varón y por lo tanto si eres mujer, allá tú, y es adinerado y por tanto si no tienes dinero, allá tú, ¿no? Con esto no estamos diciendo que los blancos, los varones y los adinerados sean malas personas. Lo que estamos diciendo es que ese ideal de lo humano ocupa nuestras conciencias y en el fondo todos queremos vivir, o muchos quieren vivir, o queremos vivir, o por lo menos a veces queremos vivir dentro de ese ideal, ¿no? Del modelo BVA. Y consideramos y discriminamos o subordinamos, ¿verdad?, a quienes no están en este modelo. De manera que si no eres blanco, no eres varón y no tienes dinero, no eres. Y te vives a ti mismo, ¿verdad?, incluso pues desde el autodesprecio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en definitiva, cómo desbordar el sistema por abajo, reeducándonos en otros valores, ¿no? Cómo romper con esta lógica productivista, si no produces, si no rindes, si no trabajas, no sirves, y excluyente, si te quedas fuera, algo habrás hecho, como el anuncio de la ETT. Si tienes 52 años y te has quedado en paro, vale, pues tu hijo tendrá que tener vergüenza por ti porque algo habrás hecho, ¿no? Fuera de esta lógica que es el tanto tienes, tanto vales, y quien no tiene, no vale. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en Albacete, por algo que he comentado ahora, una mujer gitana muy amiga me dijo: me encantaría que vinieras a mi casa, pero me da mucha vergüenza porque no tengo naica, ¿no? Textualmente me dijo ella, ¿no? Cuando no tienes, no eres, ¿no? Un sistema donde si no tienes, no eres. Estás reducido a la invisibilidad y al no ser, ¿no? Bien, pues otro dogma de este sistema, ¿no? Que fuera del mercado no hay salvación y por lo tanto si no produces, o no importa cuántos caigan por el camino, ¿no? Lo que decía Hayek, este economista, ¿no?, asesor de la política de Reagan y de Bush después. Bueno, pues se tienen que sacrificar unos cuantos para mantener el estilo de vida de otros, ¿no? Es decir, no importa cuántos caigan por el camino y sobre todo, si no nos enteramos, si no lo vemos, mejor. Por eso es muy importante, para ser sostenedores del cielo, para esto que hacéis en Cáritas también, es muy importante este ministerio de visibilizar, de denunciar, de poner en el centro de la sociedad y del templo, como hizo Jesús, por ejemplo en Marcos 3, ¿verdad? Esto, ¿no? La prioridad de los rostros, la prioridad y el derecho a la vida, el derecho a las vidas que merezcan ser vividas de las personas que el sistema considera sobrantes, ¿no? Desbordar el capitalismo por abajo, es decir, resistirnos a sus valores, supone estar convencidos de que es posible aplicar otro modelo de civilización basado en la sobriedad, ¿no? Vivir con menos para que todos, vivir sencillamente, este lema que creo que también es de Cáritas, para que todos, todas puedan sencillamente vivir, ¿no? Una cultura de la sobriedad y de la sostenibilidad, ¿no? Esto que también otro vasco ilustre y profeta, ¿verdad?, Ellacuría acuñó como civilización de la pobreza. Es decir, un estado universal de cosas en el que esté garantizada la satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona y también la libertad de las opciones personales y también la creatividad personal
y comunitaria que permita que aparezcan nuevas formas de vida, nuevas formas culturales, nuevos modos de relacionarnos con la naturaleza, con las personas, con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Ese desbordamiento del sistema por abajo, ese redescubrir la felicidad de una civilización de la sobriedad y de la pobreza compartida, ¿no? Por ahí iría ese desbordamiento del sistema, ¿no? Pero en esta civilización de la pobreza, cómo vivir decreciendo y no agotando el planeta, ¿verdad? Es importante incorporar un principio que se lo debemos a las luchas feministas, que es el principio de que lo personal es político. Los cambios globales, los cambios estructurales van parejitos también a los cambios personales, ¿no? Como también dijo Gandhi, ¿no? Podemos ser también nosotros, nosotras, el cambio que aspiremos para el mundo. No basta cambiar yo para que cambie el mundo, no solo basta eso, es muy importante, pero hay que cambiar también las estructuras de nuestra economía, de nuestra política, de la política social, etcétera, etcétera. Hay que cambiarlas, porque cuando el mal se inserta, se injerta en estas estructuras, se llama pecado social. Entonces hay que injertar ahí amor, amor social, amor cívico, amor político, para convertir esas estructuras o para desmantelarlas de manera no violenta, ¿no? No basta el cambio personal, pero también, no nos engañemos, no hay cambio social, no hay cambio estructural, sino hay cambio personal, ¿no? Insisto en esto, ¿no? El cambio social y el cambio personal son inseparables. Por otra parte, hoy también entendemos, y esto nos lo recuerdan los nuevos movimientos sociales, que la construcción de las alternativas sociales no son como eran hace otras décadas, alternativas globales al sistema, no parten de un diseño completamente elaborado y cerrado. Queremos este modelo, vamos a por ello, ¿no? Eso ha caído con la crisis de la modernidad, sino que hoy los nuevos caminos que vamos abriendo, los vamos abriendo también desde la lógica del ensayo-error. No estamos satisfechos con esto, no queremos esto, no se puede consentir esta situación de indignidad, esta situación de pobreza en esta comunidad, en este barrio, de estas personas. Vamos a ver qué se nos ocurre, vamos a ensayarlo, vamos a ponerlo en marcha desde lo poquito que podamos hacer o lo mucho que podamos hacer, y sobre el camino vamos discerniendo, vamos viendo, ¿no? La lógica que se llama de los procesos y no de los productos, ¿eh? La lógica del proceso es ponernos en marcha en busca de un bien común, en busca de un bien común, y sobre la marcha ir elaborando, ir discerniendo, ir evaluando hacia donde nos lleve. Y lo que empezó de una manera a lo mejor termina llevándonos a otro momento del proceso. La importancia de los procesos. Al capitalismo le importan los productos. Queremos que salga esto y solo esto. Y si no sale, hemos fracasado, ¿no? ¿Cómo generar procesos? Donde estamos en la búsqueda, en el mantenimiento del bien común, ¿no? Bien, pues este principio del ensayo-error, ¿no? El ensayo-error, que en la construcción de lo social y en la apuesta por el bien común nos tiene que llevar también a ser gente flexible y avanzar, como dice Jesús Sanz, un amigo mío, a trazar rutas sin mapas. Muchas veces sabemos de dónde salimos y a dónde nos gustaría llegar, pero no conocemos el camino. El camino hay que andarlo, ¿vale? Como cuando uno se pierde en un monte y tiene que atravesar la maleza para encontrar la salida, ¿no? Atravesar rutas sin mapas, en las que los procedimientos, el camino, es tan importante como la meta. Por eso en esta apuesta por los procesos es muy importante lo que vamos viviendo juntos por el camino. A lo mejor no sabemos cuándo llegaremos a esa meta, pero ya en el camino vamos ensayando nuevas formas de vida, vamos creando bien común, ¿no? De manera que muchas veces el camino ya es la meta, aunque tengamos un horizonte mucho más largo, ¿no? A la luz de los cambios de los que estamos siendo contemporáneos, también hoy tiene que ver con esto, sabemos que no hay cambio social, que no es posible custodiar el bien común sin generar procesos de participación. Procesos de participación desde abajo. Es decir, que las personas, vamos a hablar luego de esto, no son usuarios. Las personas somos personas. Da igual en qué lado de la mesa estemos. A veces para escuchar a una persona hay que poner una mesa, a veces hay que quitarla. Y con mesa o sin mesa todos somos personas. Nadie es objeto de intervención.
Todas las personas tenemos algo que aportar, ¿no? Cómo conseguir encontrarnos, despertar la tecla de la motivación para avanzar juntos el bien común, ¿no? No habrá cambios si no hay procesos de participación desde abajo de personas que coinciden en intereses comunes, ¿no? Llámese un desahucio, llámese una detención policial porque estás vendiendo manta, llámese una empleada de hogar que ha sido despedida, llámese un parado, llámese alguien que tenga una propuesta para poner en marcha algún proyecto en algún lugar. Juntarnos desde esos intereses comunes, eso ya es romper, quebrar el sálvese quien pueda, ¿no? Eso ya es romper el sálvese quien pueda. No hay cambio social sin empoderamiento personal y colectivo. Y también luego lo vamos a ver, nadie empodera a nadie, esto es tan antiguo como Freire, nadie educa a nadie, decía Freire, nos educamos juntos en interacción con el mundo, nos empoderamos juntos, nos empoderamos juntas. Yo no empodero a mis compañeras empleadas de hogar en la organización, nos empoderamos juntas, ¿no? Nos empoderamos juntas. Bien, ahora ya vamos a los sueños. Primer sueño a traficar, que no podemos obviar porque el sistema lo obvia. Todas las vidas valen lo mismo. Todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Recientemente han aparecido un grupo de mujeres nigerianas, ¿verdad?, en un barco, no sé si habéis oído la noticia, a mí me ha llegado por redes sociales, porque generalmente eso no es noticia, unas mujeres nigerianas, se supone que eran mujeres tratadas, han aparecido abandonadas en el mar en un banco, ¿no? La vida de estas mujeres vale tanto como el resto de las vidas, o incluso, diría Jesús de Nazaret, valen más que otras vidas, ¿no? Es decir, la radical dignidad de toda persona, sea cual sea su sexo, el lugar donde haya nacido, su etnia, el color de su piel, su orientación sexual, su situación socioeconómica, tenga papeles o no. Porque como anunciaba hace años una campaña de jóvenes contra la intolerancia, somos iguales y somos diversos. Somos iguales, aquí estamos muchísima gente, somos diversos, pero somos iguales en nuestra dignidad humana. Y somos diversos también en biografías, en culturas, en lugares de nacimiento, en muchas cosas, ¿no? Pero en razón de nuestras diferencias no se puede generar desigualdad. Traficar este sueño, el sueño de que todas las vidas valen lo mismo y que no se puede naturalizar que ninguna persona sea descartable, es reconocer que la injusticia, además de socioeconómica, como antes me he referido, es también injusticia cultural. Injusticia cultural. Es decir, es reconocer que no hay una historia única, que es la nuestra, la de este lugar, la de este país, la de mi raza, la de mi clan, podríamos decir, sino que hay muchas historias. Y en todas esas historias confluimos como personas, como condición humana, con idéntica dignidad. Traficar este sueño conlleva el reconocimiento del diferente y de la cultura del diferente. Y concebirnos todos, y por supuesto también a los que son diferentes, en este lugar ahora mismo pues habrá algunos más diferentes que otros. Si yo mañana me voy a Congo, la diferente seré yo, ¿verdad? Pues bien, reconocimiento del diferente y su cultura como sujeto y protagonista de la historia, y no como objeto de intervención, ni como subalterno, ¿no? O sea, todas las personas cargamos posibilidad de organización, de proyecto, todas somos sujetos. Supone reconocer al otro y a la otra, no solo en su déficit, que lo tiene, como lo tengo yo, porque ser humano es ser constitutivamente vulnerable. Reconocernos no solo en el déficit o carencia, sino también en nuestra posibilidad. Esto que a veces nos cuesta tanto cuando atendemos a personas en Cáritas, es decir, ¿dónde está el punto de posibilidad de esta mujer? ¿Cómo puedo encontrarme con la potencia de esta mujer para redescubrir que en ella no solo está, que no tiene dinero, que no tiene casa, o que está siendo maltratada? ¿Dónde está la potencia de esta mujer? ¿Dónde está la tecla de esa motivación para que su potencia pueda emerger? Esa potencia que convive también con su vulnerabilidad. Y eso tiene que ver muchas veces con nuestra manera de mirar. Mirarnos y reconocernos de forma capacitadora, ¿no?
mirarnos capacitadoramente, ¿no? Y no desde la comparación ni desde la descalificación como punto de partida, ¿no? En definitiva, hacernos más conscientes de nuestro, una palabreja muy rara de la antropología cultural, nuestro etnocentrismo, ¿no? Vivimos en un sistema dominante, un sistema hegemónico. Antes os he dicho que había un paradigma de lo humano, que es blanco, varón y adinerado, y que en ese paradigma estamos no solo los blancos y no solo los varones y adinerados, sino también estamos las mujeres, los que no son blancos y los que no son adinerados, quienes tengamos en nuestra conciencia introyectados esos contravalores, ¿no? Y lo tenemos a través de los medios de comunicación, de muchísimas cosas, ¿no? Pues bien, el etnocentrismo es darnos cuenta de que nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de vida es la nuestra, pero no quiere decir que sea la mejor, y sobre todo que no es la única, y que cuando nos acercamos a otros seres humanos tenemos que acercarnos también desde esa diferencia, pero también desde esa radical dignidad, y estar dispuestos también a cuestionar nuestros a prioris, ¿no? Lo que nos parece obvio, porque no es nada obvio. El otro día, yo soy profesora en el Instituto de Pastoral, voy a poner un ejemplo de esto, tengo un grupo maravilloso de un seminario de pastoral de la interculturalidad, en donde tengo una alumna keniata, una alumna congoleña, un alumno chapaneco, un alumno de Palencia y un alumno de Zamora. Y hablando de nuestras culturas, hablando de cómo se hace el matrimonio en nuestras culturas, mi alumno de Palencia dice: pues en mi cultura el matrimonio se hace como en todos los lados, aunque ahora hay uniones de hecho, Y entonces le digo yo: explica cómo es como en todos los lados. Y dice, y lo explicó, ¿no? Y entonces cuando de repente mi alumna keniata lo escucha, dice: entonces, ¿aquí no hay dote? ¿No hay dote? Es decir, hay muchas maneras de entender el matrimonio, ¿no? El impacto de que aquí no hay dote. O cuando ella, por ejemplo, dijo: lo que más me choca de esta cultura es que aquí hay muchos solteros y solteras, ¿no? No es evidente, ¿no? O sea, son ejemplos de cómo las otras culturas nos tienen que interrogar, ¿no? Cómo cuestionar nuestro etnocentrismo, ¿no? No dar por hechos nuestros a priori, ¿no? Nuestra propia concepción de la justicia, ¿no? Nuestra propia concepción de la participación. Voy a poner un ejemplo muy concretito de esto. Hace muchos años, en una asamblea de una asociación sin papeles, llena de senegaleses y algunas otras personas que no lo éramos, había que tomar una decisión importante. Y entonces hay un momento de silencio muy largo, era muy tarde, estábamos empezando a agobiarnos los que no éramos senegaleses ni manteros, y le pego un codazo a uno muy amigo y le digo: hombre, decir algo. Y me dice: en mi cultura, antes de hablar, tenemos que pensar. Pues me hizo mucho bien, otras maneras de procesar el pensamiento y la palabra. Bien, cuestionarnos nuestro etnocentrismo, ¿no? ¿Y cómo nos lo cuestionamos? Escuchando y acogiendo los que en este momento conviven con nosotras, que proceden de otras culturas y que nos provocan preguntas incómodas. No porque lo suyo sea lo mejor, ni porque lo nuestro sea lo mejor, sino que solo en ese encuentro y en ese dejarnos interrogar mutuamente vamos a poder humanizarnos más plenamente y construir un bien común más juntos, ¿no? Más en diversidad, ¿no? En definitiva, hacernos más conscientes de nuestro etnocentrismo. Hay muchas formas de vivir, cómo dejarnos cuestionar hoy por tantas formas de vivir y cómo romper, es muy difícil, cómo intentar romper o cómo buscar o cómo no cansarnos de intentar buscar cómo romper las asimetrías impuestas por la lógica del poder. Muchos de nosotros seguramente, aunque ahora con esta crisis ya no se sabe, a lo mejor no vamos a ir a demandar algo a un despacho de Cáritas, aunque como digo, con esta crisis ya no se sabe, Pero cuando estamos en un despacho de Cáritas, ¿verdad?, muchas veces nos damos cuenta con una distancia que hay entre quien atiende y el atendido, ¿no? Y también cómo el atendido se ubica de una manera con nosotros para que podamos atenderle, ¿verdad? Esa lógica de asimetría nos la impone de alguna manera el sistema, ¿no? Cómo romper esa lógica de manera que podamos vivir más el sacramento del encuentro, como nos dice Francisco. Cómo encontrarnos de ser humano a ser humano, cómo intentar romper esas asimetrías, en donde lo que a ti te pasa yo lo entiendo, en donde a lo mejor hay que saltar esta mesa, o
quitar la mesa y correrla y vamos a ver juntos qué podemos hacer, en donde la otra persona también entienda que yo no tengo la solución y que a lo mejor tenemos que intentar pensar y organizarnos juntos qué hacer, ¿no? Romper esa lógica tan asimétrica en lo social, ¿no? El tráfico de este sueño, del sueño de que todas las vidas valen lo mismo y nadie es descartable, supone descubrirnos unos a otros como iguales. Somos iguales, aunque yo hoy esté aquí y aquí pueda estar otra persona. Somos iguales y todos somos sujetos portadores de posibilidades. A veces hay gente que ha sido tan machacada por la economía, o por las relaciones, o por la violencia, o por las fronteras, o por lo que sea, ¿verdad? Que sus posibilidades están ahí agazapaditas, ¿verdad? Pero en el ser humano siempre hay posibilidad. Eso es lo que nos recuerda también creer en la encarnación. Allá donde está el ser humano, allí hay un trozo de Dios, podríamos decir, ¿no? Una semilla del verbo, ¿no? Pues bien, reconocernos como sujetos portadores de posibilidades, la que cada uno tenga, aunque en un momento dado una situación más vulnerable puede hacer que tu posibilidad sea muy chiquita, pero cómo detectarla, ¿no? Y sujetos también con posibilidad de acción transformadora, que desde procesos de empoderamiento podemos conseguir juntos y juntas el derecho a tener derechos. Dice Itziar Ruiz Jiménez, esta jurista de la dinastía de los Ruiz Jiménez y sus planteamientos siempre humanitarios, ¿verdad? Que lo que se está también ahora cuestionando es que hay personas y colectivos que no tienen derecho a tener derechos humanos, ¿no? Pues bien, cómo reivindicar juntos el derecho a tener derechos, ¿no? Y voy a citar algunos, ¿no? Cómo trabajar con las empleadas de hogar, no solo intermediando condiciones dignas de trabajo, sino a lo mejor cómo organizarnos juntas, ¿verdad?, como empleadas de hogar para reivindicar, por ejemplo, la ratificación del convenio 189 de la OIT, que España sigue sin firmarlo, por ejemplo, ¿no? O cómo organizarnos las personas inmigrantes, por ejemplo, por el cambio de la ley de extranjería. No podemos decir no se puede cambiar, es verdad, no se puede cambiar tal y como está hecha, pero habrá que encontrar la forma de que esta ley de extranjería tenga una alternativa, donde personas que llevan 9 o 10 años en España y no van a tener un contrato indefinido, porque eso no lo tiene nadie hoy, habiendo nacido en este país, se queden excluidos de la ciudadanía, ¿verdad? O la despenalización de la manta, ¿verdad? Cómo organizarnos juntos para vivir una sociedad donde la justicia sea más posible, ¿no? O el cierre de los CIEs, ¿no? Bueno, pues todo esto. Qué diferente descubrirnos como personas y descubrir a las personas que atendemos, ¿verdad?, desde estas posibilidades, que quedarnos en la sola queja. Hay que ver qué despachos tenemos llenos, hay que ver qué comedores tenemos llenos, o en el victimismo, ¿no? Hay que ver que yo, por más que quiero ayudarles, encima me reclaman que no les ayudo, ¿no? Cómo superar esta queja y este victimismo, o el mismo victimismo que pueden tener también a veces las personas excluidas, que también pueden terminar instalándose, entre comillas, no he dicho con mucho respeto a su situación, instalándose en su exclusión, ¿no? El victimismo alimenta la impotencia y termina justificando la asimetría en las relaciones, tanto en el ámbito personal como en el sociopolítico. Dice Alain Badiou, un filósofo francés, que la justicia, trabajar por la justicia, es eso, es ayudarnos a pasar del estado de víctima al estado de alguien que está de pie, ¿no? Pues bien, un segundo sueño es el sueño, tiene que ver con lo que antes he dicho, bueno, es un sueño a traficar, que es la cultura de la acogida y del encuentro. La cultura de la acogida y del encuentro, ¿no? Que nos reta a ser, esto lo aprendí yo de Javier Vitoria hace muchos años leyéndole, que nos reta a ser mugalaris, ¿no? Esa palabra tan bonita que tenéis en euskera, mugalaris, ¿no? Nos ayuda, la gente que nos ayuda a saltar, a cruzar fronteras, ¿no? Cortar distancias y saltar fronteras visibles e invisibles. Nuestras sociedades están hambrientas de acogida. Lo sabemos cuando nos juntamos y nos ponemos a escuchar a la gente y a hablar y no hay quien nos pare, ¿no? La necesidad de ser escuchados, de ser acogidos. Nuestras sociedades están hambrientos de reconocimiento, de no ser anónimos, de personalizar las relaciones. Aunque al mismo tiempo, ¿verdad?, la globalización nos abre a nuevas perspectivas en la convivencia, pero también nos abre a aspectos
más negativos que está teniendo la globalización, entre ellos la demonización del diferente, considerar que el diferente es malo, la criminalización del diferente, ¿no? O la ideología de la seguridad y la sospecha a cualquier precio, ¿no? Y esto tiene que ver también, pues todo lo que está pasando en el mundo con los fundamentalismos, ¿no? Los fundamentalismos, no solo el fundamentalismo islámico, mal llamado islámico, como dicen muchos musulmanes, tiene que ver con los fundamentalismos, ¿no? Es decir, la sospecha. Ayer me comentaba mi alumna keniata, que algo que le impactaba mucho también en su recién acogida en España, ella es keniata, es de color, de piel negra, aunque lleva hábito, porque es una monja con hábito, que cuando va en el metro la gente se quita el bolso, ¿no? Y yo pensé, qué fuerte, porque hasta con un hábito la gente tiene miedo a una persona de color oscuro, ¿no? Pues eso comentaba ella, impactada por las experiencias así como de racismo instantáneas, ¿no? Que a veces no salen, ¿no? Pues bien, la acogida, la hospitalidad son hoy más que nunca, siempre lo han sido, pero ante el cierre de fronteras en nuestro mundo, son hoy más que nunca un signo profético. Y por lo tanto un signo amenazado y sancionado de múltiples formas, ¿no? No solo de forma legal, que conseguimos pararlo con aquella plataforma, ¿verdad?, que se llamaba Salvemos la Hospitalidad, ¿verdad?, pero sancionado de muchas maneras, a veces por tus propios vecinos, o a veces hasta por tus propios compañeros de Cáritas, que te pueden decir, hombre, no te lo creas, hombre, le vamos a dar otra vez una oportunidad a esta persona, hombre. Bien, pues la acogida requiere tiempo, dedicarle tiempo, echarle tiempo, como estamos haciendo en este encuentro, saltarte la agenda, requiere cuidado, requiere discernimiento y requiere también calidad en la acogida, preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que seguir haciendo, si se nos ocurre algo nuevo que hacer, cómo mejorar lo que hacemos, no cansarnos de preguntar esas cosas, y requiere también, ¿verdad?, apuesta gratuita por ella, ¿no? La gratuidad de que el otro me puede devolver o no devolver mi estar con él, mi apuesta por él, mi confianza en él o en ella. Acoger es abrir el espacio y el tiempo al encuentro con otros y con otras diferentes, pero también desde una actitud que es fundamental, que es el reconocimiento del otro como un igual. Y también la mutua necesidad, que nos necesitamos, lo cual nos lleva muchas veces al esfuerzo de intentar pensar y sentir donde no estamos, ¿no? A veces cuando la gente nos miente en Cáritas, ¿verdad?, a veces nos mienten porque mintiendo a lo mejor sacan algo más, pero a veces nos mienten porque a veces las personas nos mentimos a nosotros mismos porque no nos podemos decir la verdad tan dura que estamos viviendo. Esto lo aprendí yo hace muchos años trabajando en Cáritas con una supervisión. Detrás de la mentira de esta mujer, ¿qué verdad hay que ella no puede ni sostenerse? Por ejemplo, detrás de la mentira de una situación de violencia, ¿no? Cuando las mujeres acuden por violencia a nuestros recursos y acuden un día y otro día y a lo mejor todavía no han decidido ir a un recurso de violencia y están en los recursos inespecíficos. ¿Qué hacemos cuando estas mujeres acuden ahí, ¿no? ¿Qué mentiras hay detrás? ¿Qué verdades hay detrás de las mentiras de la gente que atendemos que a veces no pueden sostener con sus propias vidas, ¿no? Además de otro tipo de discernimientos que habrá que hacer cuando la gente nos miente por otras cosas, ¿no? Eso no lo cuestiona, ¿no? Pues bien, ese intentar sentir y pensar desde donde no estamos, y algo que es urgente que hagamos, ¿no?, que es suspender juicios. O sea, ser críticos es importante, la actitud crítica. El Evangelio es una instancia, el Evangelio conlleva el sentido de la crítica, en el mejor sentido de la palabra, pero suspender juicios, es decir, ser consciente, ser crítico, pero inmediatamente, ¿verdad?, no juzgar, sino suspender un juicio. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? ¿Qué hay detrás de esta realidad? ¿Qué querrá decirme esta persona? ¿Qué supondrá en esta cultura esta reacción, ¿no? Suspender juicios, porque si no suspendemos juicio nunca nos encontraremos con los diferentes, ni los diferentes con nosotras. Arriesgar en el diálogo, el diálogo nunca es una pérdida de tiempo, pero a veces tenemos tanto trabajo y atendemos con tanto apresuramiento, no sé vosotros, ahora hablo de mí, que casi no tienes tiempo a arriesgar en el diálogo, ¿no? Y también aceptar lo que el otro quiera ofrecernos, porque la otra tiene derecho también a ofrecernos. Si las relaciones no son recíprocas, terminan por ser relaciones humillantes, porque quien solo da termina por creerse por encima, y quien solo recibe
termina por creerse humillado, ¿no? No me gusta generalizar, pero esto suele pasar así en los procesos colectivos y en los procesos personales, ¿no? Bien, este sueño de la cultura, de la acogida y del encuentro, de ser Mugalaris, como insisto, tiene que ver mucho con la diversidad cultural con la que hoy convivimos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Madrid no se puede decir, hace meses me pasó a mí, voy a hacer una tienda y me encuentro con una chavala china que habla perfectamente español. Y le digo, ¡jo, qué bien hablas español! Y me dice, toma, como que soy española. La diversidad cultural reta fuertemente a la convivencia y a la acogida en nuestros barrios y en nuestras comunidades cristianas. Muchas veces decimos, ¿qué tenemos que hacer para que las personas migrantes se integren? Pues a veces tenemos que cambiar modos de organización, que cambiar lenguajes. No basta solo con querer abrir un grupo. Hay que pensar cómo, para sentirnos a gustos en ese grupo, qué cosas tenemos que cambiar todos, ¿no? Bien, pues eso. La diversidad cultural es un gran desafío hoy en nuestros ambientes. Podríamos decir, parafraseando, y por la edad creo que todos lo vamos a entender, parafraseando y recreando a Tomás Borges, el entonces líder nicaragüense, si entonces decíamos que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y quizá hay que seguir diciéndolo, ¿verdad?, pero quizá hoy desde nuestros contextos tenemos que decir que el diálogo intercultural, la convivencia intercultural, es la ternura de los pueblos aquí, en esta parte del mundo. La ternura de otra convivencia posible. Y la ternura en el plano social, la ternura no solo en el encuentro personal, sino que la ternura en el plano social es respeto, es reconocimiento, es escucha atenta a la diversidad, es interdependencia, es que todos y todas nos necesitamos, y si tú no estás aquí nos lo estamos perdiendo. Y si en una comunidad cristiana que estamos en un lugar donde hay gente de otros orígenes étnicos no estamos juntos, es que algo nos falta, es que algo tenemos que pensar, es que nos tenemos que abrir, ¿verdad?, para ver cómo ampliar esa comunidad cristiana, ¿no? Y lo opuesto a esa ternura desde esta perspectiva sería el abuso, la explotación, la mercantilización e, insisto, el etnocentrismo, es decir, creer que nuestra cosmovisión es la mejor. Como decían también los zapatistas, vivimos en un mundo donde caben muchos mundos, y eso también hoy lo vemos en nuestras sociedades, donde podemos convivir y encontrarnos muchas gentes diversas y aprender unas de otras. Por eso el primer paso para ponerle pies a este sueño tiene que ser algo tan básico, pero que no podemos odiar, como reconocer el pluralismo, ser pluralistas, reconocer el pluralismo como un valor que atraviesa la vida. Y esto significa que tenemos que aprender a ser respetuosos con las diferencias, que tenemos que hacer una apuesta mucho más fuerte por lo dialogal, por vivir en clave dialogal, diálogo, no monológico ni adoctrinador. Y eso supone que tenemos que bajar sospechas, parar juicios, darnos cuenta de qué prejuicios y clichés tenemos, que a veces los tenemos no porque no queramos, sino porque la cultura nos los impone sin darnos cuenta, ¿no? Yo recuerdo siempre, lo suelo contar, ¿no?, hace muchos años, en un centro de acogida donde trabajo, el primer 8 de marzo que celebramos, había una mujer argelina súper interesante, que yo tenía muchas ganas que se implicara más, y la invité en un francés penoso como es el mío. Ella entonces no hablaba casi español, y le expliqué: el 8 de marzo, día de lucha de las mujeres, ¿quieres tú presentar el acto? Más o menos. Y la mujer, en su mal español, la mujer llevaba pañuelo, me dijo: yo he estado presa en mi país por celebrar el 8 de marzo. Es decir, a mí se me escapó un cliché, un estereotipo bestial, ¿vale?, que es mujer con pañuelo, mujer sometida, ¿no? Es decir, cómo superar estos clichés, cómo examinar, ¿no?, en nuestra convivencia con la diversidad, todos estos prejuicios que están grabados en nosotros, ahora hablo de nosotros, en otros, desde la cultura, ¿no? Cómo suspender juicios, cómo desde el encuentro podemos redescubrirnos de otra manera, ¿no? Bien, pues un poquito
un poquito desde ahí, ¿no? Frente a la política también de fronteras que defiende la Europa fortaleza, la hospitalidad y la acogida han de ser valores evangélicos que hemos de cuidar, que hemos de mimar en nuestros espacios, ¿no? Y esto supone también cuidar dos cosas como mínimo. Uno es la relación, ¿no? La relación, porque a menudo solo desde la relación y desde la relación personal, desde el encuentro, vamos a poder, lo primero, descubrirnos y lo segundo, organizarnos juntos, tener proyectos en común. Y la tercera cosa, la reconciliación del corazón. Porque a veces cuando estamos tocados por situaciones violentas o cuando acompañamos a personas tocadas por la violencia, ¿verdad? La violencia se pega también a nuestro corazón y es necesario también convertirnos a la no violencia del Evangelio, ¿no? Y esto también, como decía una gran pensadora americana, porque nuestro sueño pasa por no querer cambiar la casa del amo, es decir, el sistema, con las herramientas del amo, sino porque queremos transformaciones profundas que tengan que ver también con un estilo más parecido al de Jesús. El tercer sueño es el salto del yo al nosotros, al nosotras, tejer común, tejer comunidad para ganarle territorio al individualismo dominante. Cuando decimos que vivimos una sociedad individualista, no es que los cristianos estemos libres de ello también, a nosotras se nos ha colado y lo tenemos ahí, ¿no? A este sueño se le empieza a poner pies desde la generación o el cuidado de espacios de encuentro, ¿no? Espacios de encuentro, el cuidado de la cultura del encuentro, que dice también Francisco. Espacios que nos abran a entrar en dinámicas hondas de reciprocidad, de ida y vuelta, ¿no? No es que todos nos vayamos a dar y devolver lo mismo, pero todas las personas tenemos derecho a dar y a ofrecer, ¿no? Cómo generar dinámicas de reciprocidad, ¿no? Y de compartir, ¿no? Compartir, que como todos sabemos significa partir con. Y esta preposición es muy importante. No es lo mismo partir algo para el otro, que es muy importante hacerlo, a partirlo con el otro, con la otra. Compartir, la palabra compartir nos lleva también a participar de un universo común, de un proyecto común. La palabra compartir conlleva también reciprocidad, ¿no? Reciprocidad. Quien comparte se hace compañero y compañera. Y esta palabra, que parece, ¿verdad?, del mundo de las revoluciones, es una palabra también profundamente cristiana. Compañero y compañera viene de kumpanis, que significa comer del mismo pan, estar sentados en la mesa común de la Eucaristía, en la mesa común de la vida. El kumpanis, el ser compañeros, es una forma de vivir la fraternidad. Comer del mismo pan, es decir, participar de la misma vida, de los mismos sueños. Por eso compartir es: yo doy de lo mío, algo de lo mío, por lo menos, lo que tengo, lo que soy, pero que el otro sienta que también puede dar algo de lo suyo, lo que tiene, lo que es, ¿no? Por eso compartir es alteridad, el otro es sujeto, y es también mutualidad, ¿no? Mutualidad no como exigencia, sino también la posibilidad de que el otro nos comparta lo que quiera, y también aceptar lo que el otro nos quiera compartir, ¿no? Porque el poder de dar y el poder de recibir es el dinamismo de la humanidad que nos permite sobrevivir como género humano, ¿no? En las situaciones más inhóspitas, la gente sobrevive o sobrevivimos en las situaciones de crisis de cualquier tipo desde este poder del intercambio y la reciprocidad. Por eso ser hermanos, ser hermanas, desde esta clave del kumpanis, de ser compañeros, es mucho más que ser ayudadores, aunque a veces tengamos que ser ayudadores, y es mucho más que ser expertos, aunque necesitemos de expertos en nuestras organizaciones, ¿verdad? Ser compañeros de vida es entrar en la cultura de los saberes compartidos, donde yo soy experto, si lo soy, en algo, que todos somos expertos en algo, pero sobre todo soy persona, y donde la ciencia en la que eres experta es también la ciencia de la vida, ¿no? Saberes compartidos y procesos colectivos, ¿no? Esto que también ha hecho también la plataforma Afectados por la Hipoteca, donde los abogados y la gente que le quitaban la casa compartían saberes, unos saberes legales y otros estrategias para cuando llegue el desahucio saber
lo que hay que hacer, ¿no? O como cuando trabajamos con los migrantes, saber qué tenemos que decir en las comisarías, saber qué está pasando por dentro de la comisaría, que a veces los abogados solo lo saben cuando hay migrantes detenidos que sacan esa información y nos lo cuentan, ¿no? Pues la reciprocidad, ¿no? Compartir nuestros bienes y valores culturales y espirituales y aprender de ellos y dejarnos cuestionar por ellos, ¿no? El cuarto sueño es el sueño de favorecer el salto de la resistencia, ¿no? Admiramos mucho la resistencia de los pobres y sobre todo la de las mujeres pobres, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en la resistencia de la gente, no podemos quedarnos en el aguante de la gente. Cuando la gente vive o vivimos situaciones duras hay que aguantar, hay que echarle músculo moral, dice García Roca también, ¿verdad? Pero la vida no es solo aguante, incluso aunque haya gente que se pase la vida aguantando, la vida tiene un horizonte que es el empoderamiento. ¿Cómo ayudarnos juntos a pasar del aguante al empoderamiento? A ir a por nuestros sueños, ¿no? Y para esto es fundamental potenciar el protagonismo de las personas, apoyando procesos de capacitación, ¿no? Cómo capacitar a las personas con las que trabajamos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente tiene madera de líder en nuestros ambientes, en nuestros despachos de Cáritas, en nuestras acogidas a inmigrantes, ¿no? ¿Cómo potenciar las habilidades de las personas para el servicio del bien común, ¿no? Cómo echarle ahí también creatividad y capacitación, ¿no? Para que las personas pongamos nuestras competencias, en el sentido de competentes, y nuestros liderazgos al servicio de lo común, ¿no? Y en este proceso, ¿verdad?, hay también que dejar hueco. Si hay personas que ocupamos los espacios, otros nunca los ocuparán, ¿no? ¿Cómo darle prioridad? ¿Cómo hacer que tengan protagonismo los propios sujetos afectados en este mantener, en este cuidar el bien común, ¿no? Y muchas veces a otros lo que nos toca es sostener por detrás, ¿verdad? En el aterrizaje de este sueño es muy importante el error como materia educativa, y esto los de Cáritas sois expertos, especialmente los de los despachos, ¿no? Cuando alguien cae, ¿cómo hacer del error materia educativa, ¿no? ¿Cómo hacer de la caída vuelo, que dice García Roca? Cuando alguien cae, ¿qué podemos aprender de esa caída y cómo podemos seguir haciendo el camino, ¿no? En el aterrizaje de este sueño esto es muy importante, que si nos equivocamos, pues habrá que ver cómo seguir el camino, ¿qué aprendemos de este error? Y al mismo también es muy importante el lenguaje. El lenguaje, y vosotros lo sabéis, sobre todo los que tenéis otras lenguas, además de la lengua castellana, ¿verdad? El lenguaje es fundamental. No solo porque crea pensamiento, sino porque los lenguajes pueden reforzar desigualdad, subordinación, victimismo, vergüenza o culpa, ¿no? A veces escuchamos cosas durísimas de la gente, ¿no? Que realmente te entran ganas de decir, joder, qué horror. Pero no podemos decir qué horror, sino tenemos que traducir ese horror en otra cosa, ¿no? En qué fuerte eres, ¿no? Estás vivo, ¿no? Estás vivo, qué oportunidad, ¿no? O sea, porque hay lenguajes, ¿no? Hay lenguajes, qué pena, qué pobrecito, qué horror, que humillan a la gente. Porque estar empobrecido económicamente se inocula, se introyecta como una experiencia de victimización y de marginación, y nadie quiere estar marginado, ¿no? Necesitamos utilizar lenguajes que empaticen con la situación de quienes se hallan en situación de desigualdad o sufrimiento. Y esto lo sabemos nosotros mismos cuando sufrimos. Cuando sufrimos y alguien, en vez de colocarse a nuestro lado, se coloca como viéndonos como, jo, pobrecito, qué mal lo pasamos, ¿no? Bien, pues lenguajes que no avergüencen a la gente, que no reproduzcan el estigma de la marginación, que no reproduzcan la discriminación ni la subalternidad. Hace muchos años, en una caseta, en una feria de la solidaridad en Cáritas, de un lugar donde yo trabajé, las mujeres de unos talleres de renta mínima pusimos una caseta, un stand. Y en esa feria estuvo Rigoberta Menchú. Y cuando Rigoberta llegó a nuestra caseta, que era la única que había de mujeres, alguien dijo, este stand es de las mujeres marginadas. Cuando terminó la feria, las mujeres de este taller nos hicieron un plante. Nos dijeron, estamos muy enfadadas. Y decíamos, ¿habrá pasado algo con el dinero? ¿Que les habrá bien repartido? No, no les dolía el dinero, les dolió su dignidad. Nos dijeron, es que nosotras no queremos que se nos presente como mujeres marginadas, ¿no? Bien, pues esto de los lenguajes, ¿no? Tejer con otros procesos de empoderamiento se encuentra también con un nudo que es difícil de desliar, que es el síndrome de quien dice, yo tengo un problema, voy a Cáritas, y tú, o al grupo de inmigrantes,
y tú tienes la solución, ¿no? Y esto también se nos ha calado a nosotros, ¿no? Tenemos que romper con esto. Nosotros, los de Cáritas, la gente que estamos en cuestiones sociales, no tenemos la solución, ya nos gustaría tenerlas. Por eso tampoco podemos ofrecerlas, y si las ofrecemos somos unos ingenuos, sino lo que podemos ofrecer es espacios colectivos de ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Aunque sea conseguir un recurso, pero romper esa imagen que tiene la gente en esa representación social de los de Cáritas o los de las asociaciones como que tenemos la solución. No tenemos las soluciones, pero a lo mejor para conseguir incluso un recurso nos tenemos que organizar juntos, ¿no? Cuando en Madrid se paralizaron las rentas de inserción, el ingreso mínimo de inserción, pues algunos trabajadores sociales de algunos barrios como Vallecas lo que hicieron fue organizarse con la gente para reclamar el derecho, ¿no? Bien, pues este tipo de cosas, ¿no? Organizarnos juntos, ¿no? Traficar este sueño requiere entonces coraje colectivo, ¿no? Un coraje colectivo que nos lo pide esta situación de crisis que estamos viviendo, como diría Teresa de Jesús, porque es que está el mundo ardiendo, está el sistema ardiendo, está lo social ardiendo, y es necesario juntar espaldas, ¿no? La política del juntar espaldas, la política de las redes, es decir, buscar alianzas, tejer sinergias, trabajar en red. Y en esto quizá los cristianos y cristianas, aunque estamos en ello, a veces somos un poquito puristas, porque nos cuesta entender esto que antes he dicho y que nos recuerda Francisco, de que el amor es también ciudadano y político, y que a veces nos tenemos que juntar con todos aquellos que defendamos algo que es común, aunque no tengan nuestras siglas ni nuestra identificación religiosa, y aunque en otras cosas no estemos de acuerdo, tendremos que debatirlas, tendremos que cuestionárnoslas. El trabajo en red nos urge también a abandonar algo que todavía nos cuesta a los cristianos, por lo menos en algunos lugares, que es abandonar nuestros recintos privados y hacernos visibles con otros y con otras a los que el sistema invisibiliza. Y hacernos visibles todos, sin que nosotros los cristianos pretendamos ser el centro de la plaza, o sin que nuestra etiqueta de cristiano pretenda ocupar el centro de la plaza, aunque yo soy cristiano y lo voy a confesar y lo voy a vivir en cualquier lugar. Y cuando dé razón de mi fe y de mi compromiso social, lo voy a hacer desde ahí, ¿no? Pero no podemos exigir espacios de compromiso o de red donde lo primero que salga, esta es mi opinión personal, sea nuestra etiqueta. Y al mismo tiempo, la política de las redes supone también aceptar que nada es perfecto, que al igual que en la Iglesia no es perfecta, los otros colectivos con los que tejemos redes tampoco son perfectos, ¿verdad? Y por eso no podemos ser a veces tan puristas a la hora de tejer redes con otros colectivos que no son cristianos, porque nosotros en la Iglesia tampoco somos puros, asumimos también que tenemos pecado y tenemos también, gracias a Dios, pues mucha gracia, ¿no? Bien, traficar el sueño del empoderamiento colectivo desde abajo nos lleva entonces a sumar, no a restar, sino a sumar. A sumar luces, estrategias, apuestas, creatividades por otro mundo posible. Porque sostener, mantener, cuidar el bien común, hoy no lo podemos entender si no es desde el entramado de las redes. Porque para combatir el mal estructural, ¿verdad?, solamente podemos hacerlo desde las redes, si no es imposible que seamos eficaces, ¿no? Redes, y aquí cito a García Roca, que es uno de mis maestros, ¿verdad? Redes que, como nos decía Chimo hace muchos años, se parecen a la red de un circo, ¿no? La red de un circo que por un lado tiene como la capacidad, ¿no? La red de un circo tiene la capacidad de que si se cae el trapecista, ¿verdad?, no va a morir, se amortigua el golpe, ¿no? Amortiguar el golpe, cuando la gente se descuelga del sistema, una red donde la gente sea recogida, ¿no? Una red donde la gente pueda seguir viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo una red donde la gente pueda volver a coger impulso para reintegrarse otra vez en la sociedad, es decir, redes de alguna manera que capaciten, que empoderen, y también, ¿verdad?, redes que cultiven esos dinamismos sociales y estructurales de protesta y de propuesta que ayuden a recomponer las energías y esperanzas de quienes han caído, ¿no?, para que puedan volver a dar el salto. Y redes, ¿verdad?, que estén ahí siempre, que estén ahí siempre de forma discreta, como la red de un circo, que parece invisible, ¿verdad?, pero real. Redes consistentes, redes con permanencia, con la conciencia clara incluso que su objetivo no es la visibilidad. Reclamamos mucho la visibilidad y es importante,
pero la visibilidad es importante en tanto la visibilidad sea necesaria para los descartables. A veces trabajaremos en redes donde la visibilidad sea importantísima y a veces trabajaremos con redes donde la invisibilidad sea muy importante hasta que el colectivo que se está empoderando tenga fuerza, ¿no? Y ahora me refiero en concreto, por ejemplo, a la gente que es invisible en este país, que son las personas sin papeles, ¿no? Son las personas sin papeles, ¿no? Bien, y un último sueño al que quiero referirme es el sueño de la cuidadanía. La cuidadanía, no la ciudadanía, la cuidadanía, de cuidado. Esta palabra viene de un error, como tantas cosas en la historia que aprendemos de los horrores. Un error de un centro de mujeres, no me acuerdo de qué lugar del Estado, que estaba pintando en la fachada de su local la palabra ciudadanía y se equivocaron y quedó cuidadanía. Y a partir de aquí hicieron una reflexión y dijeron, esto es lo que queremos. Queremos reivindicar el cuidado, la cultura del cuidado en nuestras sociedades, ¿no? El sueño de una economía, de una cultura donde lo que esté en el centro sea el cuidado, ¿no? La cuidadanía o la revolución de los cuidados, ¿no? Y eso es muy bonito también ver cómo Francisco aquí coincide con aportaciones históricas del movimiento ecologista y de algunos movimientos de liberación de las mujeres. Desde el ecofeminismo y también desde la economía feminista, la cuidadanía es entendida como un sistema de relaciones y también de reorganización social en la que en el centro tiene que estar el cuidado, la revolución de los cuidados. ¿Por qué? Porque sin cuidado no es posible la vida, porque todas las personas somos interdependientes, necesitamos unas de otras, todos somos vulnerables, aunque el capitalismo nos inocule el espejismo de que no lo somos, pero todos somos vulnerables, todos necesitamos unos de otros, unas de otras, y ecodependientes, necesitamos de la tierra, porque sin cuidado no hay vida. Sin embargo, la lógica capitalista patriarcal ha impuesto un modelo de vida que es depredador y que niega eso, nuestra vulnerabilidad constitutiva. Y desde ahí lo que ha hecho ha sido feminizar, devaluar e invisibilizar los procesos que hacen posible la vida, que son los cuidados. Las mujeres hemos hecho un gran favor a este sistema, a esta cultura, que es preservar los cuidados. Pero los cuidados no pueden ser un patrimonio de las mujeres. Los cuidados son el cuidado, primero el cuidado, es un valor universal que ha de ser recuperado por hombres y mujeres. Y los cuidados se refieren a todos esos trabajos invisibles que sostenemos en el mundo las mujeres y que han de ser visibilizados, han de ser contabilizados, han de ser asumidos también por toda la ciudadanía, ¿no? Como afirma Lucía Ramón, la reivindicación de los cuidados supone también la lucha contra las relaciones de dominación en la que solo unos tienen derecho al cuidado y a otros se les niega, ¿no? Y tiene mucho que ver con la categoría de género, ¿no? Es necesario apostar por el cuidado mutuo, por un cuidado sin privilegios, donde todo el mundo tenga derecho a estos cuidados y al cuidado del planeta Tierra como casa común. ¿Por qué? Porque el cuidado y la ternura son la alternativa a la explotación y a la dominación. Y también porque hay otra justicia, ¿no? Que es la justicia cordial, la justicia del corazón, la justicia de la misericordia, que no tiene nada que ver con esta justicia instrumental, que tiene que ver también con la razón instrumental y su lógica. Por eso, ya voy terminando, necesitamos recuperar también como creyentes, y ahora hablo consciente de que estoy en un encuentro de Cáritas, una teología y una espiritualidad del cuidado, ¿no? Porque la creación, las personas somos posibilidad y carencia, vulnerabilidad y potencia, y por eso necesitamos del cuidado para ser, para existir, para superar la ley también del desgaste natural de las cosas, y porque descuidar y descuidarnos nos embrutece y termina convirtiéndonos en generadores y generadoras de depredación y de violencia, como nos recuerda también Francisco en Laudato Si. El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado
y de la custodia destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que la vida está en peligro. Y un poquito ya para terminar, a modo así de epílogo, volviendo a la historia, ¿no? A la historia de la liberación de los pueblos y de los colectivos, ¿no? A modo de epílogo, desde las luchas de las mujeres, ¿no? Esta parte de la humanidad que somos las mujeres, ¿verdad? Estas luchas históricas como fue la lucha por el pan y las rosas. Sabemos mucho de las luchas por el 8 de marzo, hay otra lucha de las mujeres vinculada a los 8 de marzo también, en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando las mujeres obreras que vivían en Norteamérica, muchas de ellas de origen inmigrante, ¿verdad?, hicieron aquellas largas huelgas reivindicando el pan y reivindicando las rosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hacemos hoy, con lo que queremos vivir hoy, con estos sueños? Y es que el ser humano no se agota en su circunstancia socioeconómica. Somos mucho más que economía y que derechos humanos y que derechos sociales, ¿verdad? Yo a veces digo que mi tarea de acompañar amigos inmigrantes, de las cosas más duras para acompañar, ¿sabéis las que son? Los enamoramientos. Cuando un chavalillo de 20 años se enamora de una persona con la que ve, pues como cuando acompañas a un chaval de confirmación, con otra circunstancia socioeconómica y legal evidente, ¿no? Pero la gente también sufre por estas cosas. No somos mucho más que circunstancia socioeconómica, aunque eso es muy importante, ¿no? El Evangelio, aunque incluye las liberaciones históricas, también las trasciende, va más allá de ellas, ¿no? A veces reducimos nuestro trabajo por el bien común a pura materialidad, ¿eh? Reducimos el reclamo de los pobres por una vida abundante, ¿verdad?, solo al pan. Y el derecho al pan es fundamental, pero junto al derecho al pan está el derecho a las rosas, ¿no? Cuando hablamos del derecho al pan nos referimos a los derechos sociales, casa, techo, trabajo, tierra, ¿verdad?, sanidad. Pan como derechos sociales y políticos, pan para tener de qué vivir. Pero todos para vivir necesitamos también rosas, reconocimiento, participación, inclusión, sentido, espiritualidad, compartir nuestras espiritualidades. Es decir, necesitamos también tener algo por lo que vivir, pan para tener de qué vivir y rosas para tener por qué vivir. Porque el ser humano, insisto en esto, no somos solo seres de necesidades, sino que detrás de la necesidad palpita siempre un anhelo, y detrás del anhelo un sentimiento, y detrás del sentimiento palpita el yo profundo y lo que los cristianos y cristianas llamamos el espíritu. Y quería terminar, si os parece, con el guioncito que tenéis de la charla. Ahí está traducida al castellano una letra que habla de este derecho al pan y a las rosas, que está en castellano, porque ahora os voy a invitar a que la escuchemos en inglés, pero la traduzcamos en castellano, de una peli maravillosa que habréis visto algunos y algunas, que se llama Price, que tiene que ver en un contexto del capitalismo popular en la Inglaterra de Margaret Thatcher, la lucha de los mineros y la lucha también de los colectivos afectados por el VIH en esta época, una lucha común en donde ambos tienen que superar muchos prejuicios y descubrir que el bien común depende de todos, ¿no? Hay un momento conflictivo en esa peli, un momento de miedo, y entonces un hombre y una mujer rescatan de la historia de sus luchas esta canción, ¿vale? Entonces vamos a terminar con este momento de dignidad en la defensa del bien común de esta película, pero que representa las luchas de los mineros en Gran Bretaña en la época dura del capitalismo popular, de la crisis del bienestar. Listen to me, everyone. I just want to say something. Get your feet off those seats. We've let you down. No, we have. We haven't collected enough. We haven't raised enough awareness. We know that. No, it's not enough to always be defending. Sometimes you have to attack, to push forward. And that's exactly what we're going to do. When we get back to London and you have my word on this, we're going to do something so spectacular. It will be so incredible
So effective that the National Coal Board, I promise you this, will come crawling on their hands and knees in full drag to beg you for forgiveness. Now victory! Victory to the miners! Voy a seguir la letra del papel. In the beauty of the day, a million darkened kitchens, 1,000 loaves grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle to for men, for they are women's children, and we love them again. Our lives shall not be sweated from earth until life closes. Nor starve as well as bodies, give us bread, but give us roses. Muy bien el conflicto, como en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias.